Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos una vez más a este programa Sobre la Mesa. Este programa en el que tocamos temas muy interesantes acerca de iglesia, acerca de la vida cristiana, de fe y de muchísimas cosas más. Espero que te guste y el día de hoy estamos dándole continuación a esta serie de gracia, fe y perdón, la provisión de Dios. Y tenemos aquí al pastor Álvaro Casanova, al pastor Manuel Bojorquez, Enrique Ponce, un servidor. Y en este programa queremos tocar el tema de la fe. Bueno, ¿qué tan importante es la fe en la vida del cristiano? Porque todo es en base a la fe. Pero, ¿qué tipo de fe hay? ¿Cómo se implementa? La fe en Cristo. Muchísimas cosas. Y hoy vamos a descubrir, con todo el favor de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo, a que nos enseñe más a profundidad de este tema. La fe en Cristo, la vida de fe. Pastor, ¿algo que nos quiera compartir con respecto a la fe en la vida del ser humano? Bueno, creo que tendríamos que empezar mencionando que la fe es una virtud necesaria y muy inherente a los seres humanos. O sea, todos los seres humanos de una u otra manera expresamos ese concepto de fe. Sí. Tal vez algunos desde una perspectiva inclusive no como creyentes en Dios, sino inclusive en las confesiones humanas se acostumbra a decir eso, ¿no? Póngale fe a sí mismo, ¿no? Personas que consideran... Sí. Tente fe a ti mismo o sí. Tenerle fe a alguien más, ¿no? Sí, creer en sus capacidades y todo esto. Así que es algo que está inherente en los seres humanos. La importancia está en entender en dónde está fundamentada mi fe. Y yo creo que ese debe ser el contenido de lo que vale muchísimo para edificación poder encontrar. Totalmente, porque incluso hasta una persona que no cree en Dios tiene fe en que le van a pagar porque trabaja, ¿no? Sí. No ve ese dinero, pero está trabajando porque tiene fe, o sea, la esperanza. La palabra de Dios nos dice que fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿no? Esa es la definición bíblica que tenemos sobre la fe. Y la gente lo practica, pero lo practica en cosas cotidianas, en cosas, no la practica en Dios, ¿no? Sí. Que creo que es lo que está diciendo, la gran diferencia. O sea, el ser humano, como usted dice, tiende por naturaleza, es una virtud necesaria para el ser humano de tener fe, de tener esperanza, ¿no? Porque imagínense la vida de una persona que no tiene esperanza, ¿no? Sí. Es naturaleza, pero ¿cómo identificar la fe cristiana? ¿Cómo identificar la diferencia entre estos dos tipos de fe? Hermano Manuel, ¿quieres compartir algo? Lo que comentabas en este momento es muy cierto, ¿no? Mucha gente que no cree en el Señor, que tiene fe que le van a pagar por un trabajo que apenas se está desarrollando. Apenas. Lo importante que hay que entender, creo yo, y parte de lo que es la estructura o es la base o es la doctrina cristiana como tal, te habla muy claro que la fe del creyente en Jesucristo es todo aquel que lo recibe como su Señor y Salvador primero, ¿no? Pero Amén. Más allá de eso es tener fe en la obra y en la persona de Jesús. Oh, wow. Amén. Eso es el centro de donde tú puedes poner tu fe. Porque Amén. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Tenemos que entender que esa es la verdadera fe. Esa es la fe que Dios honra, la fe que Dios usa. Es la misma fe que Él nos ha llamado a tener en la persona de Jesús. Wow, amén, totalmente. O sea, es creer en la obra redentora de Dios con el mundo por medio de Cristo. Así es. Es creer en eso. Es la fe, esa es la fe que Dios quiere. Y esa fe, si es de esta manera, debe de producir obras, ¿no? Porque hay otra parte en la palabra de Dios que dice, una fe sin obras es una fe muerta. ¿Cómo sería, pastor, una fe muerta y una fe viva, por ejemplo?
Sí, permítame volver un poquito atrás al tema de ese concepto de fe afianzado en el plan de Dios. Ya. La palabra fe implica sentir confianza de que algo se va a dar en el futuro. Y es ahí donde muchas veces las malentendidos o los malentendidos caminos de fe hacen que la gente hable de fe en muy diversas maneras, ¿no? O muy generalizado. Porque hay fe ocasional, ¿no? Hay gente que en medio de una crisis, de algo, busca poner su fe, que de hecho es algo que el ser humano necesita descansar sobre algo, sobre alguien. Sí. Entonces, ocasionalmente, en una crisis económica, en una crisis de familia, una crisis de cualquier tipo, se busca una solución. La otra fe ocasional es esa fe que hace que ponga su positivismo, ¿no? Es como lo que dice la gente, ¿no? Póngale fe, que tal cosa le va a salir. Sí, sí. Como una las sugestión positiva. de la comida china, como dice luego. Sí. Como una sugestión positiva, lo que Es correcto, podríamos llamar, sí, ¿no? pensar Como una positivo. sugestión positiva. De hecho, inclusive ahí está, podríamos decir, que de los mismos creadores de la confesión positiva, ¿no? Lo que tú confieses, eso se hará. Eso será. Claramente, esa no es la fe bíblica. Sí, no. La fe bíblica tiene una fundamentación. Y la fundamentación es en la palabra de Dios. Totalmente. Es decir, es la certeza, es la confianza de que lo que Dios dijo será hecho. Amén. Eso es fe. Es la Así es. confianza de que la promesa que Dios hizo, Él la cumplirá. Porque de otra manera pretenderíamos semejar la fe como una lámpara de Aladino, ¿no? Sí. Frótala y pide el deseo que quieras y se te dará. Sí. Eso no es el cheque que Dios dio a nadie. No. Sí. Dios dice que la fe está fundamentada en su palabra. Amén. Es decir, un cristiano verdadero, ¿qué es lo que debe hacer para poder aplicar la fe? Es encontrar la promesa de la palabra de Dios, lo que está escrito en la Biblia. Ya. Asumir para su vida que esa es una promesa dada por Dios, entendiendo el contexto de donde está hecho, ¿no? Sí. De donde está hecha. Y cumplir justamente esos parámetros que Dios dice para que esa promesa sea cumplida en mi vida y esperar. Amén. Cuando entiendo que eso lo dijo Dios, entonces puedo confiar en que el que lo dijo lo puede cumplir. Eso es fe. Oh, totalmente. Es confiar en los principios establecidos desde la fundación del mundo. Sí. De otra manera, la fe del mundo o la fe muerta, por así decirlo, o la fe humana, tiene que ver con la confianza que tengo sobre mis propios pensamientos. Sí, permíteme, termino, Sí. o completamos la idea, Adelante. ¿no? Porque tú me preguntabas, ¿cómo podemos entender una fe que obra o una fe muerta? Sí. ¿Cierto? Una fe que obra es una fe que camina en la dirección de la promesa que espera recibir. Sí, totalmente. Es decir, veamos esto. Los pasos que... Sí, el apóstol Pedro vive una experiencia. El apóstol Pedro, en medio de la tormenta, Jesús el Señor, él le dice, Señor, yo quiero ir a caminar hacia donde tú estás, sobre las aguas. Y Jesús le dice, ven. Pedro sigue una palabra que Jesús le dijo. Y entonces empieza a caminar. Y se da un milagro, ¿cierto? Pero ¿por qué se dio? Porque hay una palabra que Jesús dijo. En el momento en que Pedro quita los ojos de Jesús, se hunde. ¿Cierto? Así es. Cuando aprendemos que lo que nos sostiene es la palabra que Dios dijo, o sea, caminamos en la confianza de lo que Dios dijo, caminamos en la dirección de lo que Dios dijo, entonces estamos obrando. Amén. Estamos obrando. Fe es poder entender lo que Dios dijo y caminar en función de esa verdad. Amén. Había una sequía de más de 3 años en Israel. Y el profeta Elías le dice a su siervo, ve y mira hacia el horizonte y cuéntame qué hay. Y el siervo viene y le dice, hay una pequeña nube que está apareciendo en el cielo. Sí. Y entonces esa pequeñita nube que está ahí, el hombre viene, el siervo viene y le dice, profeta, hay una pequeñita nube. Y entonces el siervo le dice, arranca y corre y dile al pueblo que va a llover. Sí. Una pequeñita nube. Sí. O sea, 3 años sin llover. Él no había visto ni una gota, pero vio una señal que Dios dio. Sí. Eso es fe. Es entender que cuando Dios ofrece algo, porque Dios había dicho, le dijo, ve porque va a llover. Él no había visto una gota, pero creyó que quien lo había dicho era fiel para cumplirlo. Amén. Eso es fe.
caminar en función de lo que Dios promete. Amén. Y ese es el obrar. Ahora, la fe muerta es la que no confía en quien lo dijo. Pues Totalmente. claramente ahí no hay vida. Sí, totalmente, totalmente. Sí, no podríamos hacer obras en fe porque creyéramos en nosotros mismos nada más. Entonces, ¿dónde están las obras si el Señor ya preparó la Sí, así obra? es. Totalmente. Qué interesante. Y hay una fe parecida a esas de la nube aquí en Hermosillo también, cuando sale una nubecita, todo ya a Ya llover. sacamos paraguas acá. Ya sacamos los paraguas. Hay una historia, de hecho, de un niño que todo el pueblo vamos a subir allá a orar para que llueva. Y el único que llevaba paraguas era un niño, ¿no? Y tiene mucho que ver porque creemos o queremos creerle a Dios, pero no damos esos pasos de fe, como llevar un paraguas, ¿no? Como ir con la certeza de que va a suceder sí o sí. Sí, La palabra de Dios dice que pidamos como si ya fuesen hechas las cosas. sí, sí, sí. Yo creo que es algo que tenemos que practicar muchísimo. Sí, sí, sí. Nuestra convicción, nuestra fe, fortalecerla cada día más, fortalecer nuestra fe en nuestra vida cotidiana, fortalecer nuestra fe en la palabra de Dios. Y leer más la palabra de Dios también y escucharla produce fe, ¿no? Dice, Por la el fe oír. viene por el oír y el oír la palabra de Sí, así Dios. es. Y que tantas veces nos negamos a escuchar la palabra de Dios, o no nos negamos, simplemente no la escuchamos, ¿no? Y más allá de escuchar una predicación y demás, porque el versículo nos hace sentir esa parte, escuchar la palabra de Dios también tiene con sentarnos a leer la palabra. Sí, O sea, claro, escuchar la estudiarla. palabra de Dios, porque cuando uno está leyendo la palabra de Dios, de pronto empieza a escuchar a Dios. Sí, sí, sí. Yo decía que la oración es la manera de comunicarnos nosotros con Dios, pero la manera de contestar Dios a esa oración es a través de su palabra. Así ¿no? es. Es cuando Él nos habla. Entonces, escuchar la voz de Dios fortalece la fe. Una manera, hermano, en la que nos puedas comentar acerca de la fe, de cómo hacerla crecer, cómo reafirmarnos en nuestra fe. Yo me recuerdo un comentario de un pastor muy ya del siglo XIX, creo que es John Trapp, que habla precisamente del corazón del ser humano, el corazón realmente de la persona en la cual ha depositado la fe en Jesús. Y esa manera de la manera en cómo tú pones el corazón y la disposición en escuchar su palabra, y sobre todo a disponerte, a apropiarte de esas promesas conforme a la voluntad y lo que Dios ha manifestado sobre ellas, es lo que puede hacer la diferencia. Yo creo firmemente que los seres humanos tenemos un gran problema. ¿Y cuál es el gran problema? Es de que escuchamos la palabra de Dios, decimos que tenemos fe, pero tenemos que entender que la fe en Dios no es Dios y mis problemas, o Dios, mi trabajo, mis hijos, no. O sea, tenemos que poner primero a Dios en todas las áreas para que esas promesas comiencen a dar fruto y que comiencen sobre todo en un entendimiento de que en esa convicción, ¿sí? Sí. Y en esa Sí. rendición de tu vida hacia el Señor, es como realmente haces la transformación de lo que Dios habla a través de su palabra, lo que Dios habla a través del Espíritu Santo. Porque muchos de nosotros podemos poner nuestro corazón en otro lado. Por ejemplo, en nuestra familia, en nuestra carrera, en nuestra vocación, en nuestro matrimonio, en nuestra pareja, en nuestros hijos. Pero realmente lo que quiere Dios es que pongamos todo el corazón con Él, para que entonces lo demás se dé por añadidura y las promesas de Dios realmente se cumplan. Totalmente, es una cuestión del corazón. Es correcto. Es correcto. Y me recordaba una parte también en la palabra de Dios que no recuerdo el versículo, pero esa parte que dice que quien no le obedece o quien no hace la voluntad de Dios es como aquel que se voltea a ver al espejo, se retira del espejo y ya no se acuerda cómo es. Así es.
ya no se acuerda cómo es. Y es lo que decías, ¿no? Es un asunto del corazón. Es llevar la palabra, el mensaje de Cristo, el mensaje de libertad, de amor, de salvación, ese mensaje de redención, llevarlo de la mente, de sabiduría, llevarlo de la mente al corazón para poderlo implementar en todas las áreas de nuestra vida. Y parte de eso es precisamente la convicción de lo que se espera. Pero se puede ir muy bonito en la palabra de Dios. Todo el mundo la agarra y el versículo se lo puede aprender. Sí. El problema de que qué tan dispuesto estás para creerle a Dios. Amén. Qué tan dispuesto estás de poner primero a Dios que tu trabajo. Qué tan dispuesto estás de poner tu matrimonio, tu vida, tu familia primero antes que Dios. Veamos a Abraham, ¿no? Sí. Claro. O sea, ahí es donde se ve la activación real de la fe. Ahí sí realmente, si tienes esa convicción real, verdadera, en un corazón dispuesto, entonces te vas a olvidar de ponerlo en el dinero, te vas a olvidar de ponerlo en tu trabajo. Porque se va el dinero, se va el trabajo, se va la familia. Por ejemplo, es lo que decía, puedes ser el hombre más exitoso, el coleccionador de zapatos, del dinero, del mundo que puedes tener, pero con un matrimonio divorciado, tus hijos es más no te hablan. ¿De qué sirve ser coleccionador de zapatos si tu vida personal está vacía? Sí. Así es. Creo que ese tema de entender cómo se logra vivir una vida de fe tiene que ver claramente con la conexión permanente con Dios. Sí. Porque creo que hemos aprendido a ver o hemos identificado claramente que la manera en la que la gente ha mostrado la fe es más bien como un tema de una sugestión o de una validación de mi idea a Dios. O sea, que Dios me valide mi idea, ¿no? Entonces, por eso hay gente que utiliza la fe como si fuese una especie de pócima milagrosa, ¿no? Amuleto, sí, como un amuleto, sí, como una pócima milagrosa en la que póngale fe que le va a suceder. 24 horas y listo, Dios va a hacer lo que usted dice. Sí, no, para nada. La Biblia jamás nos habla de que la fe sea un validador de mis ideas. Totalmente. Por el contrario, lo que nos enseña es que la fe es la consecuencia de una conexión con Dios. Veamos el tema de Abraham. No en vano Abraham es llamado el padre de la fe, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que sucede con Abraham? Abraham tiene un hijo que era el hijo esperado por toda la vida. Aunque él hizo el tema de haber buscado otro hijo y esto, pero cuando Dios le da este hijo, que era el hijo que él esperaba por toda la vida, Dios le dice, ve y lo ofreces. Claramente Dios no iba a dejar que lo sacrificara, pero Abraham lo entrega en su corazón, ¿cierto? Y él toma una decisión en fe. De hecho, la Escritura dice eso. Dice que Abraham entendió que el que se lo había dado era suficiente para volverlo a levantar inclusive de la muerte. Es decir, eso es entender que hay un plan de Dios. Hay una cosa que, por la gracia de Dios, he compartido en algunas ocasiones y creo que es muy valioso. Y es que la fe es una ventana que nos permite mirar al cielo. Así es. Y esto lo recuerdo con respecto al tema de un profeta en el Antiguo Testamento, es el profeta Eliseo. En algún momento vienen los enemigos contra Eliseo y rodean su casa. Y pues era un ejército, el ejército de los asirios en contra de él. En la mañana el siervo de Eliseo se despierta y ve toda la casa rodeada. Y va al profeta y le dice, Señor, estamos rodeados de los enemigos. Y el profeta tranquilamente ora a Dios y le dice, Señor, abre los ojos al siervo. Y Dios abre los ojos del siervo y el siervo puede ver que alrededor del ejército hay un ejército de ángeles. Y Dios hace que todo ese ejército de los enemigos quede ciego. Y el profeta pues, los lleva luego. Y bueno, la historia es bellísima. Pero esto solamente para mencionar que fue necesario para que el siervo estuviese tranquilo. Poder mirar. Totalmente. Poder mirar. Abre los ojos de mis cielos. Sí, la fe implica tener una conexión suficiente para mirar al cielo. Amén. Para entender. En medio de ese. Sí, para que en medio de la adversidad podamos ver a la manera de Dios y no a la manera nuestra. De manera que en medio de una crisis entendemos cuál es el plan de Dios. ¿Sí? Wow. No vemos lo que parezca evidente, sino que vemos lo que realmente Dios está haciendo. Wow. Y qué importante esto que dice, y quiero que lo llevemos al área de la iglesia, del cuerpo de Cristo, de nosotros como comunidad, porque de pronto nos llaman como comunidades de fe. Sí. Y me hace pensar eso, o sea, me hace pensar si como comunidad, cuando pasamos por adversidades, actuamos en fe.
como iglesia, ¿no? Es importante poder compartir este mensaje, entrar a este mensaje, porque como comunidades de fe, como iglesia, también debemos de estar como a la vanguardia en cuestiones de fe, ¿sí? Cuando vienen situaciones adversas, como lo fue la pandemia, por ejemplo. Ahí sacó a relucir mucho, ¿no? Y también fue más allá de que relucir mucho, realmente también nos desnudó en la condición como iglesia, realmente como estábamos, exactamente. Pero es importante ese proceso, por esos procesos es como ahorita venía a la mente lo que decía querido Álvaro, yo creo que Dios, conforme esa relación de conocimiento, de que Dios te permite recibir lo que Dios está esperando, que avances en esa fe que Él ya está activando en ti. Sí. Yo le pregunto, imagínense que lo primero que Dios le manda a hacer a Abraham es, deja tu tierra y tu parentela. ¿A dónde? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántas semanas voy a caminar? No lo sé, tú no lo sigue. sé, vámonos. Muchos hablamos de llamados, de que Dios me llamó a las naciones, que Dios me va a levantar. Y lo que tenemos que comenzar a caminar en esa fe es ir, predicar el evangelio y hacer discípulos. Amén. Así como agarraron a Eliseo como un profeta con doble porción de Elías. Así es. ¿Qué estaba haciendo Eliseo? Jalando su yunta de bueyes. Yo te invito que tomes tu par de bueyes, que es ir a predicar el evangelio y hacer discípulos en lo que Dios te llama a tu llamado. Amén. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Así es, si tan solo tuvieran fe como un grano de mostaza. O sea, no te está hablando de algo así muy grande, como dice un llamado súper grande, estás hablando de tu día a día, en las cosas más pequeñas, poner la fe. La fe realmente es un paso. Es un paso, es decir, la fe no se muestra en lo que digo. La fe se muestra en lo que hago. Amén. Y cómo reacciono también. Sí, en lo que hago. Sí, en la manera en la que manejo mi vida. Porque, pues, como decías ahora, Manuel, ¿no? Hay mucha gente que puede tener un discurso de fe, ¿no? Sí. Tanto de sugestión positiva como de todos aquellos que tergiversan la verdad de Dios. O como aquellos que confiesan, no, sí, yo tengo tal fe en Dios. No. La fe es un paso. Y me hace recordar algo que sucedió en el Antiguo Testamento también, justamente en el lugar donde los israelitas pasan el río Jordán. Y allí está la nación allí en fila, ¿cierto? Y adelante están los sacerdotes y tienen el arca cargada sobre sus hombros. Y el Señor ordena diciendo, entren al río, que en el momento en que entren al río, el río se va a abrir. Wow. Eso implica un paso. Sí, o sea, nosotros quisiéramos que las puertas se nos abran y arrancaran. Y luego antes de tomar la decisión. Antes de tomar la decisión. Claro. No. O que Pedro viera que algo cayó al mar y no se hundió. Y luego ya lo mismo paso, que hizo ¿no? Eliseo. ¿Qué hizo Eliseo cuando ya arrebató a Elías? Lo mismo, él tenía que demostrar que era profeta. Así es. Conforme a su fe fue hecho. Eso es. Por eso podemos entender que eso, ¿no? La fe es el primer paso que Dios te pide. Porque ese paso claramente es un paso de confianza. Los sacerdotes que llevaban el arca tenían que dar ese paso de confianza, que además era un paso que alimentaba la fe del pueblo. Claro. Aquí vamos a pasar. Y cuando pisaron, dice la Escritura, cuando pisan el río, hay un relato muy interesante de un arqueólogo que se llama Ray Vanderland. Y él dice que justo por el lugar donde pasan los israelitas es un lugar que no es playa, sino que es un arrecife. Sí. Así que cuando los sacerdotes se meten al río, les dio el agua a la cintura o al cuello. O sea, no es cuestión de que aquí el río se abrió y yo corrí. No. Hacen el primer paso y es un paso de fe. Y eso quiere Dios. Wow. Que aprendamos a dar ese primer paso. Y cuando damos ese primer paso estamos diciendo, confío, Señor, que tú harás lo siguiente. Así es. Pero un paso en obediencia a lo que Dios quiere que hagamos. Como estos 3 muchachos también, ¿no? Que los meten al horno de fuego y dicen,
nos va a salvar el Señor. ¿Podrá y o no aunque podrá hacerlo? no Sí. lo haga, pum, esa es la fe, nos espera una eternidad con el Señor. Así es. O sea, nuestra fe también debe de ir más allá de lo que vemos y lo que está en este mundo. Es Claro. de lo que vemos aquí, Sí. lo que Dios quiere hacer con nosotros aquí, pero también esa fe en la eternidad. Sí. Esa parte es bien importante porque muchos quieren pensar o quieren convencerse a sí mismo que la fe en el Señor se trata siempre de lo De lo terrenal, sino realmente tiene mucho más que ver con lo eterno que lo que estamos viendo Sí, acá, porque lo que pues. sembramos aquí será ya. Claro. Sí, o sea, hay una conexión del reino de los cielos, por eso está establecido aquí, por eso el Padre nuestro dice, venga a nosotros tu reino y así establecerlo. Arrepentidos, dice Jesús, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y hay esta conexión que nosotros como personas y hombres de fe, y hombres y mujeres de fe, tenemos que entender para poder entender esa parte, actuar en fe de que lo que estamos haciendo repercute en la eternidad. Claro. Con toda verdad, el Señor dice que si no somos como niños, no podremos entrar en el reino de los cielos porque se requiere la fe, que significa confianza en un niño. Hay un relato muy interesante que conocí hace muchos años, y es que cuando estaban haciendo los ferrocarriles en los Estados Unidos, uno de esos ingenieros pues, que trabajaron para hacerlo, en algún tramo donde había fue necesario hacer un puente muy largo, era el puente más largo que hacían hasta ese momento, tenían la necesidad de probar la resistencia del puente. Y entonces, pues, ponen el tren allí y nadie quería manejar el tren ni subirse. Y el ingeniero, confiado en lo que había hecho, dice, listo, yo manejo la locomotora y vamos, los que quieran, súbanse. Y se subió él, y el primero que se subió fue su pequeño niño de 7, 8 años. Y algunos atemorizados se subieron también a los vagones. Pues dijeron, bueno, aquí algo pasará. Y arranca el ingeniero, y cuando están en la mitad del puente, en la mitad del trayecto, el niño saltaba de vagón en vagón. Sí, muy tranquilo, muy relajado. Y los que iban ahí atemorizados, ¿y por qué? ¿Por qué estás así? El niño dice, es que yo sé que el que va manejando es mi papá. Ajá. Así que eso es fe. Totalmente. Es confiar que el que lleva el timón de tu vida es Dios. Y que sabe que es su hijo. Ay. Es Dios. Es Sabe Dios. que tú eres su hijo y vas ahí. Él no nos va a dejar. Así es. Así que fe implica eso, implica confiar en que el que maneja tu vida sabe lo que está haciendo. Amén. Y Y eso quiere lo implica mejor para nosotros. nosotros. Así es. Quiere lo Así mejor es. para nosotros. Aquí y en la eternidad, que es muy Aquí importante. y en la eternidad. Sí, porque ese tren va directamente. No, ese va para arriba. Va para arriba. Amén. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias y espero que les haya gustado este tema. En verdad que me ha confrontado y me ha alimentado muchísimo. Es un privilegio poderlos tener aquí, poder compartir a la gente este mensaje, esta información, esta sabiduría que viene de parte de Dios para tu vida, para mi vida, para nuestra vida. Y para todo aquel que entre también a esta transmisión, a esta página de Misericordia y Verdad. Así que es muy importante que tú nos ayudes a compartir esta transmisión, porque al momento de tú compartir te haces partícipe también de esta gran obra que estamos haciendo, que es compartir las buenas noticias, el Evangelio de Cristo a través de estas dinámicas, estos programas. Así que te lo pedimos de favor, ayúdanos a compartir esta transmisión para que más personas puedan conectarse y puedan gozarse y disfrutar de este programa Sobre la Mesa. Así que no te lo pierdas, nos vemos en el siguiente programa y hasta la próxima. Muchas gracias.